Nuestra sociedad ha sido creada por un grupo de personas que mueven los hilos del mundo en las sombras. Estas entidades han tenido muchos nombres, entre ellos los Illuminati. Pero en este videoprograma presentamos de forma más concreta quiénes son y cuáles son sus objetivos. La familia Rothschild, al igual que otras como los Rockefeller, son los amos del mundo. Poseen más dinero e influencia que todos los países juntos, y su objetivo es establecer el nuevo orden mundial, utilizando varias estrategias que desde hace mucho tiempo y de forma muy sigilosa han estado alterando el destino de la humanidad. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Muchas veces hemos hablado de unas entidades que nos gobiernan bajo las sombras, unos poderes que controlarían a los gobiernos y los utilizarían como unos títeres para sus intereses, para cumplir sus objetivos. Objetivos que no son más que la unificación, el control y el nuevo orden mundial. Estas entidades han tenido muchos nombres. En primer lugar, en 1776, gracias a Adam Weishaupt, se creó la Orden de los Perfectibilistas, más conocida como la Orden de las Abejas, y lo que pretendían era controlar los saberes antiguos, el conocimiento, y otorgarlo solo a unos selectos, a la élite. Para ello estarían detrás de los poderes y manipulando mediante dinero, sexo, a los grandes líderes para tener el control del sistema. Estos saberes son conocimientos muy antiguos que van más allá del antiguo Egipto, incluso más allá que la propia Sumeria. Pero eso es otra historia de la que ya hablaremos, ya que la Orden de las Abejas también tuvo un nombre más conocido, los Illuminati, una orden que muchos de vosotros conocéis por protagonizar las grandes conspiraciones y que yo os puedo decir que bajo mi experiencia y los datos que hay históricos sobre todo esto, los Illuminati fueron y son algo real. Lo que pasa que ese ojo del destino y esa pirámide inacabada ahora mismo tienen otros nombres, nombres reales sobre personas con nombre y apellido que nos hablan de que estas personas podrían pertenecer a las antiguas logias y órdenes secretas de los Illuminati. Porque os debo decir que está muy bien intentar recaudar el conocimiento sobre qué fueron los Illuminati, qué hicieron, cuáles son sus objetivos. Eso es algo que debemos hacer si nos interesa este tema. Pero también es muy importante saber dónde están estos seres, qué es lo que están haciendo en la actualidad y cuáles son los objetivos de ahora. Veréis, existen 13, yo diría que 14 familias de poder que controlan el mundo. Una de estas familias tiene como apellido los Rothschild, y los Rothschild sería la familia que estaría por encima de todas las familias. Lo alto de la pirámide estaría en los Rothschild. Aunque podríamos discernir que hay por encima de la pirámide unas entidades más sutiles, pero eso ya sería otro tema. Me quiero centrar en la forma física de carne y hueso de estas entidades. La espiritual ya es otro tema. Veréis, los Rothschild tienen tanto dinero y tanto patrimonio que podrían curar toda el hambre del mundo más de 500 años. Tienen 500 billones los Rothschild de patrimonio, y mucho de este dinero está en forma de lingotes de oro porque ellos especularon con el oro hace muchísimo tiempo y tienen el control a nivel mundial sobre el oro. Mención especial al señor George Soros, cuyo apellido es muy coincidente con su actividad, la especulación del oro y el patrimonio de este. Los lingotes de oro que guarda la familia Rothschild están en una cámara acorazada en el subsuelo.
Dinero que se acumula y se acumula y que equivale a todo el dinero que tienen las demás naciones, países, junto. Es como la persona con más dinero del mundo, aunque los boletines oficiales no lo nombren o no esté ahí. La familia Rothschild, aparte de deber su dinero a la especulación del oro, también lo debe al control del sistema monetario y financiero. Tiene el control de los bancos más importantes del mundo y del Fondo Monetario, siendo el que mueve los hilos del sistema económico. Pero también debe mucho su dinero a financiar guerras. Le gusta o le gustó mucho a toda su familia financiar la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero no solo a un bando, sino a todos los bandos. Esta familia hizo que, mediante sus armas, las guerras se provocasen, vendiendo y vendiendo muchas armas y endeudando a los países que tenían que pagar esos préstamos sobre las armas que estaban comprando. Hay una anécdota muy curiosa sobre la familia Rothschild que pertenece a su nombre. Rothschild es un seudónimo que sus ancestros, sus primeros miembros de la familia, tomaron. Roth significa rojo en alemán y Schild significa símbolo. El símbolo rojo. ¿De qué símbolo rojo estamos hablando? Hay gente que ha teorizado que este símbolo que tenéis en pantalla es su símbolo rojo, ya que lo utilizaban en sus oficinas en la antigüedad. Este símbolo rojo, numéricamente y geométricamente, representa un número: 666. ¿No os parece curioso que el número del símbolo rojo, el símbolo de la bestia, sea el que esté liderando el emblema de los Rothschild? Un emblema que lo vemos también en el símbolo de la pirámide inacabada y por todos los lados, sobre todo en las logias. Pero bueno, dejando esa anécdota, hay que decir que los Rothschild, como bien estaba comentando, deben su dinero también a las guerras. Hay también otra anécdota curiosa que hace referencia a la guerra que tomó Napoleón. En 1815, agentes de Rothschild, concretamente del que estaba en esa época, Nathan Rothschild, lo que hizo fue, poner agentes de su familia en la guerra que estaba tomando Napoleón y pudo obtener la información de que Napoleón había perdido la guerra 20 horas antes de que esa información llegara a Londres. ¿Qué es lo que hizo Nathan Rothschild? Ir a la bolsa de Londres y decir que Napoleón había ganado la guerra, desplomando las acciones en 98% y llevándose todo ese 98% como patrimonio, ya que Napoleón había perdido y había mentido a todos, el señor Nathan Rothschild. Como veis, esta familia Rothschild le ha gustado mucho mover los hilos, manipular de forma sutil, con pequeñas mentiras, con diferentes acciones, para ir un paso por delante y atesorar todo el poder y el dinero. En 1815, con esta anécdota de Napoleón, lo que hizo fue ponerse por encima de los propios gobernantes de Gran Bretaña y tener el poder en las sombras. Parece que los Rothschild y estas familias quieren atesorar todo el dinero del mundo, pero es lo que menos les interesa. Lo que quieren es solo una cosa: unificar a todos bajo una religión, bajo una moneda, bajo un imperio, y crear el nuevo orden mundial. Y esto empezó a verse después de la Primera Guerra Mundial, cuando los Rothschild, controlando a Gran Bretaña, al Imperio Británico, dijeron que tras las 20 millones de muertes de la Primera Guerra Mundial, esto no se podía permitir nuevamente y las naciones debían juntarse todas en una sola. De ahí surgió la idea de la Liga de las Naciones, algo que querían aprobar por si, el mundo funcionaba mejor sin repetir las guerras nuevamente, todos bajo un mismo sol. Hubo un presidente llamado Woodrow Wilson que controlaba el sistema privado de la Reserva Federal de Estados Unidos, alguien que en 1913
apoyó muy firmemente toda esta idea de el Pacto de las Naciones. Lo que pasó es que en 1919 ese pacto fue rechazado. Todos los líderes de los países se reunieron para votar esto y algunos no quisieron. Por lo que a la familia Rothschild le llevó a pensar y a juntarse con otras familias de poder, como los Rockefeller, y pensaron métodos alternativos para unir a todos en una misma nación. De ahí surgió en 1921 el Concilio de las Relaciones Exteriores, cuyo objetivo era la unificación del nuevo orden mundial. ¿Qué es lo que pasó? Dentro de este concilio habían dos ideologías, o dos métodos para llegar al nuevo orden. La primera, los socialistas fabianos, en Londres, gente que quería conseguir el control mediante las sombras, la manipulación sutil, poco a poco y sin prisa. Y luego el Partido Nacional Socialista, los nazis, en Italia y Alemania, que lo que pretendían era instaurar el nuevo orden mundial pero a la fuerza, con los ejércitos en la calle. Como bien sabréis, el Partido Nacional Socialista perdió fuerza, perdió la guerra y, de alguna forma se quedó con la idea de el nuevo orden mundial de forma más sutil. Pero que no se engañen los libros de historia. Todos son lo mismo, obedecen al mismo, a la pirámide, a los Rothschild. Lo que pasa que tienen diferentes facciones. Tenemos el brazo izquierdo de los Rothschild en Estados Unidos y el brazo derecho de los Rothschild en Gran Bretaña, Alemania, Europa. Hubo también una anécdota bastante curiosa que vale la pena rescatar de los libros de historia. Bueno, de los libros no, porque no lo vais a ver ahí, pero sí existen grabaciones de las declaraciones de un general muy importante llamado Smedley Butler, un hombre con mucha experiencia militar, cuyas declaraciones decían que ciertas entidades le habían propuesto dar un golpe de estado militar a Estados Unidos, cuyo objetivo era instaurar el nacionalsocialismo en el corazón de Estados Unidos, algo que se negó y que, le causó muchos dolores de cabeza después, ya que iban a por él. De esto hay también mucha documentación sobre nombres y apellidos de las personas que estaban detrás, y también esta anécdota vale la pena desarrollarla en un futuro videoprograma. Pero viendo cómo son estas entidades, cuáles son sus objetivos que van más allá de conseguir dinero, ahora nos situamos en una época algo más actual, 1945, acaba la Segunda Guerra, y tienen la idea de propulsar ese concilio que hicieron Rockefeller y los Rothschild y crear la Organización de las Naciones Unidas, crear la mismísima ONU, ya que Rockefeller financió la ONU para que fuera construida. Y aquí me planteo un montón de cosas. ¿Cómo es posible que organizaciones tan importantes para la humanidad como la ONU estén financiadas por personas que manipulan la historia, que tienen intereses y objetivos muy difusos, capaces de esclavizar a la esencia humana? ¿Cómo es posible que la ONU forme parte de este entramado? La verdad es que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Esto que os he contado son pruebas históricas. Podéis ir a internet y vais a comprobar que la ONU está financiada por Rockefeller. Podéis encontrarlo muy fácilmente y yo creo que son datos que nos ayudan a despertar, a ver que hay muros invisibles, barrotes invisibles que nos oprimen y nos esclavizan en esta sociedad. Ellos utilizan mucho los medios de comunicación, alterando las noticias, la alimentación con transgénicos, con manipulación de los transgénicos, como las semillas de Monsanto, utilizan el sistema farmacéutico, hay curas para todo, lo que pasa que las distribuyen poco a poco y por amplias sumas de dinero. También nos controlan sobre todo por la educación,
nos dicen lo que queremos oír en las escuelas, sobre todo alteran la historia para que estos que están en las sombras pasen desapercibidos y bueno, puedan seguir operando y haciendo sus cosas. Y por más métodos que, bueno, en general nos hablan de que nacemos en un mundo donde somos esclavos. Lo que pasa que no hay mayor esclavo que aquel que cree que no es esclavo, que cree que es libre, porque si tú crees que eres libre en una cárcel, no vas a intentar escapar. Y creo que ese es el mensaje sobre toda esta idea de la Matrix, como fue llamada, gracias a la película de los hermanos Wachowski, y que está en nuestra sociedad. Dicho todo esto, quiero indicar que voy a retomar más veces esta línea de investigación, mostrar más datos para debatir sobre ellos y sobre todo haciendo referencia a estas familias, porque hay muchas, entre 13 y 14. La verdad, considero que es un tema importante el poder ver con otros ojos la historia, ver que hay datos que nos hablan de ciertas guerras entre masonerías y cultos que repercuten en nuestra sociedad y que son muy importantes. Dicho esto, continuamos con Gran Misterio. Estamos nuevamente en la sección Historias del espectador. En esta ocasión, un amigo de Gran Misterio nos ha enviado un correo relatando que había encontrado una cosa extraña en Marte. La imagen que veis ahora mismo en pantalla pertenece a esa cosa extraña que se encontró, y podemos ver una especie de estructura que no obedece a un patrón natural. Parece ser que tiene aspecto de un edificio visto desde arriba, pero obviamente de proporciones colosales. Mi opinión personal, bueno, al principio pensé que se trataba de un defecto de la cámara. Hay muchos defectos de las cámaras en fotografías de este tipo, pero fijaos que a la derecha hay una sombra enorme de la estructura, por lo tanto estamos viendo que esa cosa es bastante grande, porque proyecta una sombra. Y eso es lo que me hace dudar. ¿Será algo artificial que ha encontrado este chico en Marte? La verdad es que no lo sabemos, pero lo indicamos como otro misterio más que se suma al saco de misterios de Marte. Os dejo las coordenadas en pantalla por si queréis visitar y ver por vuestros propios ojos esta estructura con el programa Google Earth. Y aquí acaba el videoprograma de hoy. Le doy las gracias a nuestro amigo que nos ha enviado este misterio y os animo a todos a que nos enviéis vuestros misterios para exponerlos y debatirlos con todos vosotros en Gran Misterio. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.